El mejor de los días, espero que estén bien. Por favor, solo confírmenme que me esté escuchando. Yo sí lo escucho. Buenísimo, gusto saludarla, buenos días. Igualmente, buenos días. Yo sí lo escucho, Lick. Gracias, buenos días. Yes. Buenos días, sí lo escucho, Lick. Gracias. Por favor, díganme Víctor, sí, no, Lick no me gusta, sí. Entonces, estoy compartiendo aquí, vamos a compartir aquí mi escritorio. Bueno, en el curso anterior hablamos de consultas y ahora vamos a trabajar con elementos un poco más avanzados como la parte de, ahora vamos a crear las tablas para empezar. Vamos a ver que la velocidad de las consultas se da a través de índices y también, como mencionaba, vamos a hablar de triggers, store procedures, funciones vistas un poco más avanzado. Contenido. Vamos a hacer una introducción. Esta introducción es muy similar a la primera. Le vamos a echar un vistazo ahí al desarrollo de bases de datos. En el módulo 2 vamos a diseñar e implementar tablas. Esto es lo que vamos a empezar a hacer el día de hoy. En el módulo 3 vamos a asegurar la integridad de los datos a través de constraint. Así se le llama a la parte esta de poder relacionar tablas, de hacer relaciones entre tablas. En el módulo 4 vamos a hablar de índices. Estos son de los temas importantes. Módulo 4 y 5, introducción a índices, índices avanzados, digamos, o indización avanzada. Aparte de poner índices, hay que darle mantenimiento a los índices, entonces eso vamos a hablar. También vamos a ver que hay opciones en memoria. Cuando hablamos de opciones en memoria es porque Microsoft agregó algunas ventajas en su SQL Server, como índices columnares, que es un nuevo tipo de índice, como tablas en memoria. Luego vienen en el módulo 7, 8, 9, 10, la parte que tiene que ver con programación, crear vistas, procedimientos almacenados, store procedures, funciones definidas por el usuario, triggers. También tenemos en el módulo 11 tablas en memoria, en el módulo 12 vamos a implementar código administrado. Ese tema es simpático porque resulta ser que si de plano la programación que tiene mi SQL Server no es suficiente en cuanto a procedimientos, funciones, triggers, usted puede crear sus propios módulos de programación en Visual Studio e incorporarlos aquí con un assembly, así se le dice. Entonces, en el módulo 12 vamos a ver cómo incorporar código que venga fuera del SQL Server con assemblies. En el módulo 13 vamos a hablar de XML. Tenga en cuenta que para importar y exportar datos, pues se necesita XML. Es una herramienta útil, entonces tenemos que hablar de qué se trata. En el módulo 14 vamos a hablar de trabajar con datos espaciales. Espaciales se refiere a, es en cuanto a ubicación, en cuanto a espacio. El SQL Server tiene tipos de datos especiales para guardar coordenadas. Entonces a eso se le llama bases de datos espaciales. Y en el módulo 15 vamos a hablar del manejo de archivos. Igual que ocurre en todas las bases de datos, cuando usted captura, por ejemplo, una imagen o un archivo adjunto, pues el SQL Server absorbe o se come ese archivo y lo mete dentro de la base de datos, pero eso puede ser muy pesado. Pues existe una opción que se le puede habilitar al SQL Server para crear una especie de engaño donde simula guardar la imagen o guardar el archivo atachado en la base de datos, pero en realidad lo está guardando en un folder del sistema operativo. Entonces eso vamos a ver cómo se hace o cómo se maneja en el módulo 15. Esos son los temas que vamos a revisar para este curso. Esto es parte de pues, la secuencia de cursos que maneja Microsoft en su certificación o en sus cursos oficiales. Entonces hemos superado ya el 2461, que es Queries con Microsoft SQL Server. Y ahora vamos a recibir el de desarrollo, que es el 2464. Listo, eso es lo que vamos a trabajar. Déjeme ir entonces al primer módulo y, bueno, aquí cualquier duda, cualquier pregunta, díganme inmediatamente.
Como les digo, vamos a tratar de que esto sea dinámico. Entonces, cualquier consulta, pues habilite ahí su micrófono y lo platicamos. También quiero pues pedirle que pues al lado de su ventanita donde me está escuchando y donde está viendo la pantalla, pues también ponga su SQL Server y vaya tratando de desarrollar los scripts conmigo. En algunos casos yo le voy a mandar el script para ir avanzando un poco más rápido. Y cualquier cosa ahí con respecto al audio y la señal, pues díganme inmediatamente. Bueno, hablemos entonces de la parte esta de desarrollo de base de datos. Tenga en cuenta lo siguiente, el ambiente de informática es muy grande y dentro de las bases de datos todavía hay divisiones. Pues entonces, cuando usted trabaja con bases de datos, pues puede también pasar dos cosas. Puede ser que usted sea un DBA y el DBA en realidad se encarga de cosas más administrativas, más en cuanto a la parte de hacer un backup, en cuanto a la parte de programar una desfragmentación de índices, por ejemplo. Y también está la parte de desarrollo. Esta parte de desarrollo tiene que ver más con la parte esta de crear una base de datos. O sea, diseñar qué columnas se van a necesitar en la tabla y aparte de qué columnas, qué consultas son las que puedan ser más frecuentes y en base a eso colocar índices. Y también manejar adecuadamente vistas, procedimientos almacenados, triggers, funciones, y pues entonces ese es el trabajo de un desarrollador de base de datos. El SQL Server está diseñado para manejar con bases de datos relacionales. Aquí tiene más importancia porque aquí es donde usted va a crear, en este curso, vamos a empezar creando una base de datos. El SQL Server tiene varios componentes. Cuando usted compra el SQL Server, compra todos esos componentes. A diferencia de otros gestores de bases de datos que son modulares, entonces solo compro el motor de base de datos o solo compro la parte de analítica. Aquí cuando usted adquiere el SQL Server, pues trae el Database Engine que se le estamos manejando, el motor de base de datos. Trae el Analysis Service. Vamos a tratar de hacer algo aquí para ir avanzando más rápidamente con Analysis Service. Esto es para hacer análisis de datos. Para reportear, pues tendríamos el Reporting Services. Ahora que ya podemos generar queries, pues podríamos hacer también cosas en el Reporting Services. Tenemos también el Integration Services. Estos son como los 4 elementos poderosos e importantes. Luego aparecen otras herramientas, complemento, como por ejemplo el Master Data Service, el Microsoft Stream Insight, Full Text Search, Data Mining. Por ejemplo, Full Text Search sirve para hacer búsquedas sobre catálogo de texto. Eso es porque en algún momento yo les contaba que la instrucción like es una instrucción muy lenta. Entonces hay algunas instrucciones que permiten hacer más eficiente búsquedas con texto. El Data Mining, que es para minería de datos, está relacionado con el Analysis Service. Power Pivot es también para análisis de datos y está, pues es la forma en la que ahora se analiza datos. Data Quality Service también sirve para ver la calidad de los datos. Power View también tiene que ver con Power Pivot y tiene que ver con análisis de datos, pero con modelo tabular. Entonces, una instancia de SQL Server. ¿Qué dijimos que era una instancia de SQL Server? Jóvenes, una instancia es una instalación del SQL Server. Entonces, cuando estamos hablando de una instalación de SQL Server, pues normalmente al momento de instalar yo decido qué colocar y puedo poner los diferentes módulos. Puedo poner en la instalación el motor de base de datos, el Analysis Service, el Reporting Services, el Integration Services. Debe de tener en cuenta que la idea de crear instancias en el SQL Server, pues que cada instancia tenga sus diferentes recursos, su diferente uso de memoria y de procesador. Y que si se cae una instancia, no se caiga otra, por ejemplo. Razones para tener instancias diferentes, pues la administración y la seguridad. Puede ser que necesite que sean diferentes usuarios los que accedan a las diferentes bases de datos. Mejorar también el rendimiento. Y también puede ser versiones de collation. Puede ser que una base de datos sea para poder trabajar con
personas en Francia y otra sea para trabajar con personas en Alemania. Eso implica que cada uno tiene diferentes pues, idiomas y con eso también diferente nomenclatura de símbolos. Entonces, el versionamiento y el collation se refiere a nomenclatura de símbolos. Debe de tener en cuenta que cuando instala hay dos tipos de instalación. La instalación default y también una instalación con nombre. Por ahí estaba viendo yo en el chat que algunos me pusieron que tienen SQL Express, por ejemplo. SQL Express es una instancia con nombre. Una instancia default toma el nombre de la computadora. Entonces, por ejemplo, yo aquí, en mi SQL Server, resulta que yo puse una instancia default, entonces, y mi computadora se llama Visual-Desktop, entonces mi servidor se llama Visual-Desktop. Una ventaja cuando yo me conecto y estoy utilizando una instancia default, pues es que puedo, al momento de conectarme, puedo utilizar aquí localhost para referirme a mi equipo. Si estoy utilizando, por ejemplo, el SQL Express, pues tendría que decir aquí diagonal SQL Express, por ejemplo. Cuando pongo así es porque estoy refiriéndome a una instancia con nombre. En mi caso, yo puse una instancia default. Debe de tener en cuenta que existen varias ediciones en el mercado del SQL Server. Por ejemplo, gratuitas, usted va a poder encontrar la versión Developer y la versión Express. Esas las encuentra gratuitas. Pero atención, las encuentra gratuitas. Bueno, SQL Express lo puede poner a producción y todo, no pasa nada. Pero debe tener en cuenta que con SQL Express son 10 gigabytes la capacidad máxima que puede tener su base de datos. Ahí más o menos trato de escribir 10 gigabytes con SQL Express. La versión Developer, esa le deja hacer de todo. La versión Developer es igual a la versión Enterprise, con eso usted puede hacer de todo. Obviamente ocupa más memoria, más recursos en su computadora, pero la versión Developer es para que usted haga pruebas. No la debe de poner a producción. Estaría infringiendo ahí pues el licenciamiento si usted la usa ya en producción. SQL Azure se refiere a los servicios del SQL, pero en la nube. Hay otras versiones que la verdad es que son especiales. Hay una versión compact y también hay una versión web que es como para competir un poco con MySQL. Luego en la parte esta, ya versiones más poderosas, ya versiones licenciadas, pues tienen las versiones Core, que es la estándar, y Business Intelligence, y la Premium, así la super versión del SQL Server que trae todo, es la Enterprise. En el mercado, entonces, pues estas son todas las ediciones de SQL Server que han aparecido. Téngale en cuenta que aquí todavía se quedó corto, porque luego apareció la 2016. De hecho, ahí faltan la 16, la 2017 y 2019. Esas son las que tenemos actualmente. Bueno, esas son las ediciones que tenemos. Cada una fue incorporando mejoras, ¿sí? Hay que decir que el SQL Server empieza a ser así muy fuerte y con competencia directa con todos sus proveedores de bases de datos a partir de la versión 2000. Herramientas para trabajar con el SQL Server. Se tiene, para empezar, el SQL Server Management Studio. Pero pues obviamente hay que instalarlo. Voy a presionar aquí, voy a escribir aquí, por ejemplo, CMD para llamar a la línea de comandos. Y atención a que yo también desde línea de comandos, así tipo Linux, yo puedo conectarme a mi SQL Server. Entonces yo puedo venir y decirle, por ejemplo, OSQL-E. -E es para que se autentique por mi usuario y contraseña con el que me loguee a Windows. Entonces ahí, mire, yo ya puedo conectarme a mi SQL Server. Cuando aparece el prompt así con numeración, quiere decir que ya estoy conectado. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, use Norwind.
Aquí para que ejecute la acción le tengo que dar go, y ya me pasé ahí. Ahora le voy a decir, por ejemplo, select customer ID, company name, le puedo dar enter, contact name, country, from, customers, where customer ID igual a, por ejemplo, ALFKI. Y entonces para ejecutar la acción le escribo go, y me devuelve el dato. ¿Por qué necesito, y en especial en este curso, por qué necesito línea de comandos? Porque la línea de comandos evita el ambiente gráfico y es mucho más rápido. Por ejemplo, resulta ser que la computadora donde yo estoy trabajando ahorita con ustedes, pues es una computadora muy lenta. Mi computadora original se arruinó y entonces estoy trabajando con una computadora con un Core i5 de 4 GB de memoria RAM y eso es muy poquito. Entonces la máquina se pone muy lenta. Por ejemplo, desde aquí yo podría evitar el ambiente gráfico y ejecutar mis acciones mucho más rápido. El principal inconveniente es que de repente, pues si uno escribe mal, pues es medio incómodo. Aquí estoy utilizando las flechas del teclado para ir cambiando cosas, pero de repente, pues a través de la línea de comandos es como medio feo. Es como medio feo la presentación y eso. Pero pues igual, a veces podría tocar. También para inserciones masivas de datos se utiliza esta línea de comandos. Debe tener en cuenta que nuestro SQL Server es un servicio al que se tienen que conectar varios usuarios. Entonces, todo el tiempo hemos estado trabajando nosotros en esta ventana. Quiero llamar al sentido de que cambie su percepción en cuanto a que el SQL Server está hecho para que varios usuarios estén conectados. Esos usuarios, cuando usted desarrolla ya la aplicación con la que se van a conectar los usuarios, pues usted tiene que decidir el tipo de autenticación, por ejemplo. En ese tipo de autenticación, si usted se autentica por el lado de Windows, quiere decir que con el mismo usuario y contraseña con el que se logueó a Windows, va a acceder al SQL. Pero usted también podría decir, no, mire, autentíquese por el lado de SQL Authentication. Y entonces usted va a tener que escribir aquí su usuario y su contraseña. Eso es importante, eso tiene que manejarlo al momento de hacer su sistema. Esa podría ser una buena pregunta para tenerla en cuenta. A mí me gustaría que tengan en cuenta cuál es su percepción con respecto a la parte esta de, bueno, hasta el momento se han estado conectando al SQL Server, han hecho queries, eso en las computadoras de la universidad o también en las computadoras propias, cuando hicieron su laboratorio de examen y todo eso. Pero el punto es, nunca nos hemos conectado, por ejemplo, a una aplicación cliente y hemos visto que esa aplicación cliente, que ese programita, esté consumiendo datos del SQL. Entonces, eso también puede ser otro laboratorio que hagamos. Entonces, eso refiriéndome a la parte esta de autenticación. Luego está hablando aquí de cómo hacer la conexión, si la conexión puede ser a un servidor con nombre o a una instancia default. Eso también se define en la parte esta de cuando me estoy registrando. ¿A alguien ya le ha tocado, o sea, ya ha programado en una aplicación cliente y se ha conectado al SQL? De hecho, yo trabajo, buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? Buenos días. Una empresa que se dedica a dar soporte, o mejor dicho, creó una aplicación para la administración y gestión de cuenta corriente en colegios. Ah, ok. Y todo nuestro trabajo es a través de bases de datos y conexiones, consultas, queries, triggers, vistas, etcétera, ¿verdad? Entonces Okay. sí he trabajado con esa parte. Buenísimo. Es que lo que pasa es que cuando uno crea una aplicación cliente, hay una cosa que se llama el connection string. Esa es una cadena que da los parámetros para poder conectarse a una base de datos. Eso es algo que podemos implementar, pero ojo, para poder hacer eso, usted necesitaría en su computadora, además del SQL Server, necesitaríamos que colocase el Visual Studio. Entonces, bueno, para que lo vaya pensando y eso. Lo que están viendo en pantalla es algo que no se menciona mucho. Aquí básicamente ustedes tienen en
pantalla una estructura cliente-servidor, así es como se trabaja cliente-servidor a grandes rasgos. Esta parte es la que nosotros hemos manejado, pero aquí, entonces, para poder conectarse, el SQL Server tiene endpoints. Imagínese usted algo así como el manejo de importaciones y exportaciones en el país. Supóngase que viene un producto de China y el producto de China primero entra al puerto, entra a puerto de San José, por ejemplo. Pues eso es un endpoint, básicamente, ese es el punto de entrada de sus datos o el punto de salida de sus datos en el servidor. Y un detalle bien importante que puede que lo escuchen más adelante es esto, DTS. Así se llama los paquetes que traslada el SQL Server entre cliente y servidor se conocen como DTS. DTS quiere decir Tabular Data Stream, ¿sí? Eso es lo que quiere decir aquí este DTS. TDS, perdón. Y así se le conocen a los paquetes que envía el SQL. Bueno, y luego tenemos el SQL Server Management Studio. Esta es la herramienta que vamos a usar. Esta es la herramienta poderosa. Aquí es donde vamos a trabajar. Aquí podemos detener servicios. Aquí podemos levantar servicios. Pero atención, hay algo que quiero que tengan en cuenta, que por cierto yo no he bajado, creo yo. Pero aquí, mire, en su SQL Server Management Studio hay otra herramienta nueva que cumple las funciones también del SQL Server Management Studio y es Azure Data Studio. Ahora también puede bajar Azure Data Studio y desde ahí ejecutar sus queries, conectarse a su base de datos. Yo le insto a que descargue el Azure Data Studio para que también lo revisemos. Solo ¿Qué con una manda? consulta. Sí, dígame. ¿Bajamos el User Installer o el System Installer? La diferencia es que es más de sistema operativo, igual que cuando uno instala una aplicación. Si la aplicación la está instalando para que quede y la usen todos los usuarios que se conectan a la máquina, o para que solo se use por el usuario que está instalando, en el caso de que hayan más usuarios. El SQL Server Management Studio es la herramienta que hemos estado usando. Pero ojo, ahora le vamos a ver algunas cosas poderosas, como por ejemplo aquí podría descargar el Azure Data Studio que estábamos mencionando. También desde aquí se puede, por ejemplo, agarrar una aplicación y migrarla a Azure, una base de datos, perdón, y cosas que vamos a mencionar y ver ya dentro de poquito, el próximo sábado, que es el SQL Server Profiler o el Database Engine Tuning Advisor. Aquí ya vamos a ver algunas cosas un poco más avanzadas. La lección 3, por ejemplo, habla entonces de cuestiones de configuración, del manejo de servicios, administrar. Debe de tener en cuenta que usted puede, desde aquí, puede detener los servicios. Por ejemplo, aquí en el Management Studio, aquí está la opción de stop, de pausar o de reiniciar los servicios o de reiniciarlos. Debe de tener en cuenta que también a través de la línea de comandos usted puede poner services.msc y desde aquí también en la ventana de servicios usted puede detener los servicios. Aquí en la parte esta de servicios, pues usted puede localizar el servicio del SQL Server, por ejemplo, y detenerlo desde aquí. Ver si está corriendo. Aquí dice que está en running. Otra cosa importante es el SQL Server Configuration Manager. Este SQL Server Configuration Manager, para poder acceder, tiene que tener permisos de administrador. Es el iconito de un maletín rojo. Pues desde aquí es donde se manejan los servicios. También, porque también lo puede ver en esta consola de servicios, pero la forma apropiada en el SQL Server es verlo desde aquí. Aquí está servicios y desde aquí puede ver los servicios. Tendría que buscar esta opción, SQL Server Configuration Manager. Como tenga en cuenta que aquí la visión es ser developer, y al ser developer estoy hablando de una aplicación cliente conectada a mi SQL, pues aquí hay elementos importantes que se tienen que habilitar. Por ejemplo, aquí en SQL Server Network Configuration, aquí están los protocolos para que me pueda conectar desde otro equipo a mi máquina o a mi servidor. El asunto es que si estas opciones están deshabilitadas, pues no va a haber poder del mundo que haga que me conecte. Entonces, y téngale en cuenta que aquí tiene las opciones tanto para 64 bits como para 32 bits.
Entonces aquí supuestamente el Client Protocol está habilitado y también el de 32 bits está habilitado. Sin embargo, también conviene habilitar las opciones de, no de Native Client, sino de SQL Server Network Configuration, también habilitar estas. Entonces, si me voy a conectar, si alguien se va a conectar remotamente a mi computadora, esto tiene que estar activo. Debe tener en cuenta que también a nivel del firewall, el puerto especial del SQL Server para conectarse es el puerto 1433. Eso apúntelo, que se le quede, porque pues esa es de las configuraciones especiales, 1433. De hecho es 1433 y 1434. Aquí en los servicios, pues usted aquí, este es el lugar correcto donde se deben de detener los servicios. Y atención, usted le puede dar clic derecho propiedades y desde aquí también cambiar la cuenta que levanta el servicio. Todos los servicios se levantan con una cuenta. Cuando usted instala el SQL, pues en la instalación usted debe decidir qué usuario va a levantar los servicios y ese es el que se asigna aquí. Desde aquí lo podría cambiar si cuando instaló no lo puso apropiadamente, digamos. Tenga en cuenta que usted también puede manejar alias. Puede manejar alias a nivel del servidor, puede manejar alias a nivel de protocolos. Algunas veces los alias se usan para evitar que el usuario descubra realmente el nombre real. Y luego aquí está mencionando, por ejemplo, las herramientas que vamos a estar usando. Bueno, estas son las que ya le mostré y que vamos a ver próximamente. Profiler, el SQL, el Database Engine Tuning Advisor. Y hay otras herramientas como el Reporting Service Configuration Manager, el Data Quality Service, el SQL Server Error and Usage Reporting. Estas son herramientas complementos a su SQL Server. Management Studio, perdón. Bueno. Pues ya metámonos a la parte esta de creación de... Ya propiamente empezar a trabajar con el SQL. Para empezar a trabajar con el SQL, entonces nuestro primer tema es el siguiente. Nuestro primer tema es que vamos a hablar de creación de una base de datos, creación de tablas. Para empezar, cuando usted crea una base de datos, déjeme tratar aquí de dibujar una base de datos. La base de datos se representa con un cilindro. Entonces, siempre que hablemos de una base de datos, pues la representamos ahí con un cilindro. Bueno, qué sé yo, digamos ahí que ese es un cilindro, ayúdeme usted con su imaginación. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero mostrarle aquí es que, bueno, para empezar, usted debe de tener en cuenta que su base de datos tiene por lo menos asociados dos archivos. Un archivo o un file group, tiene archivos de file group. Y el file group predeterminado se llama primary. O sea, cuando usted crea una base de datos, el grupo predeterminado que ya viene se llama primary. Y luego tiene archivos de log de transacciones. Entonces, cuando usted crea una base de datos, tiene que haber esto. Y resulta que este grupo primary, entonces, pues ya tiene asociado, por lo menos tiene que tener asociado un archivo. Igual el log de transacciones. Entonces, aquí ya viene el archivo. Archivo.mdf. Y aquí viene asociado el archivo, el nombre que le quiera dar, .ldf. Esto es básico porque resulta entonces que así es como trabaja su base de datos. Entonces, atención, porque cuando usted, por ejemplo, crea una tabla, supóngase entonces que usted viene y crea una tabla, la tabla se crea aquí en el archivo MDF. Entonces, supóngase que esto es una tablita. Bueno, ahí está creada mi tabla, digamos. Imagínense que esa es una tabla ahí. Entonces, lo que yo quiero mostrarle ahorita
es que cuando viene un usuario y este usuario, por ejemplo, quiere insertar datos a una tabla, pues resulta entonces que ese usuario supóngase que quiere insertar o modificar datos, por ejemplo. Bueno, supóngase que vamos a insertar datos. Bueno, primero, la tabla se carga una copia a algo que se llama caché. Y entonces, normalmente nuestras operaciones resulta ser que modifican la caché y luego de modificar la caché, esas operaciones se escriben en el archivo del log de transacciones. Y ya que se escribieron en el archivo del log de transacciones, pues entonces ya se escriben a disco. Entonces, ese es el caminito que llevan todas nuestras transacciones. Siempre, así funciona. Bueno, entonces, luego yo puedo crear grupos adicionales, por ejemplo, a este file group. Entonces yo puedo venir y decir, no, mire, como el file group, pues todo él está recibiendo la carga, entonces yo puedo decidir que quiero crear grupos adicionales. Le voy a cambiar color aquí y entonces puedo crear file groups. Otro file group. La idea de crear otros file groups es distribuir la carga de trabajo y entonces este otro file group, lo especial es que fuese a otro disco duro. Entonces, podría tener el file group en un disco duro y otro file group a otro. Obviamente su servidor tiene que tener varios discos, pero la intención es dividir la carga de trabajo. Algo así bajo el concepto de que, no sé, yo lo pienso como en los trabajos de esfuerzo, por ejemplo, en la albañilería. Si ¿cómo se llama esto? Si un albañil hace la pared en un día, pues 2 albañiles la van a hacer en mediodía, por ejemplo. Entonces, igual, si yo tengo 2 discos duros, pues los 2 discos duros van a ejecutar más rápido en paralelo la información y entonces la carga de trabajo se distribuye. Bueno, ¿por qué estoy empezando ahí? Porque mi punto es que vamos a crear tablas, pero antes de crear la tabla tengo que crear el destino donde yo voy a guardar mis datos. Ese destino donde yo voy a guardar mis datos es la base de datos. Para poder crear una base de datos, entonces, yo puedo decirle simplemente use. Por ejemplo, video tienda. Perdón, no use. Create database video tienda. Y entonces yo crearía la base de datos tienda. Por ejemplo, le doy a ejecutar y eso se creó. Ahorita se creó una base de datos. Pero atención, esa base de datos se creó porque mi SQL Server tiene una configuración para que yo no tenga necesidad de darle ningún parámetro cuando quiera crear rápidamente una base de datos. Y todos los parámetros que creó, los creó basados sobre la base de datos del sistema que se llama model. Entonces, como yo no especifiqué, de esta model, él tomó, valga la redundancia, el modelo y basado en ese modelo, entonces él vino y creó la base de datos. Pues no siempre va a ser así, porque hay veces que yo quiero poder gobernar estos archivos y yo quiero poder decir, no, mira, este archivo que voy a poner aquí, yo lo quiero poner en otra ubicación, no en la ubicación predeterminada. O el log de transacciones lo quiero mandar a otro disco. De hecho, cuando se tiene la oportunidad de tener varios discos en el servidor, la primera regla o recomendación es que estos archivos estén en discos duros diferentes. El log de transacciones se manda a un disco duro y los archivos de base de datos a otro. Entonces, si yo quiero borrar una base de datos, pues le doy drop database, video tienda, y ahora voy a borrar la base de datos porque la quiero crear, pero la quiero crear
a partir de yo definir mis propios parámetros. Entonces, déjenme poner aquí mi script para no... Entonces, yo puedo crear una base de datos especificando propiamente mis parámetros. Esto es básicamente el script que crea una base de datos. Cuando creo la base de datos, entonces le tengo que especificar, asociar un archivo al grupo primary y un archivo para el log de transacciones. Siempre trabaja de la misma manera. Entonces, cada archivo debe de tener un nombre lógico, un path físico, un tamaño inicial, un tamaño de crecimiento y algunas veces se le puede poner un max size. O sea, yo podría incluir aquí un max size. Pero el problema del max size es que estoy limitando y cuando tope la base de datos ya no me va a permitir meterle datos. Entonces, pues yo quiero que poderle meter datos a la base de datos siempre, ¿verdad? Entonces, por eso no hay necesidad de hacer esto de ponerle un max size. Esta entonces sería la creación de mi base de datos. Téngale en cuenta que aquí estoy destinando entonces un archivo para el log de transacciones, aunque se pueden agregar más, pero mínimo tiene que tener un archivo para log y un archivo para la base, para la base de datos. Se acostumbra a que el archivo de la base de datos sea MDF y el archivo para el log sea de tipo LDF. Esto, además, debe de tener en cuenta que no crea la ubicación. Entonces yo aquí le estoy diciendo que crea una base de datos en el disco duro C, en el folder data. Entonces esto implica que yo tenga que venir aquí al disco duro C de mi computadora, en el disco duro C de mi computadora, crear un folder data. No lo va a crear el SQL Server por mí. Entonces yo creo el folder data y ya que creé el folder data, entonces esto ya lo puedo ejecutar. Entonces aquí estoy creando una base de datos, pero a diferencia de crearla solo con el Create Database y que entonces los valores los tomé de la base de datos model, pues la diferencia es que yo aquí estoy especificando qué nombre en específico le quiero poner a mis archivos, qué path o en qué ubicación los quiero poner. Y entonces aquí le voy a decir que quiero ejecutar y crear la base de datos. Ingeniero, una pregunta. Ajá. Yo he visto en algunas instalaciones de algunos clientes nuestros que crean 2, 3, 4, hasta 6 archivos MDF. ¿Qué tan ventajoso, beneficioso es eso y eficiente al mismo tiempo, verdad? Tiene varios discos duros, esas instalaciones del cliente. Cada MDF que se crea lo pone en discos duros diferentes. No, eso es lo curioso, que todo está en un mismo disco duro. No, entonces no es beneficioso, no lo saben hacer. ¿Y alguna forma de corregir esa instalación? Me imagino. Ponerle varios discos duros al servidor y mover los file groups. O sea, para que tenga sentido, usted tiene que tener discos duros adicionales. Ténganle en cuenta que las bases de datos, su principal herramienta o su fuerte es usar el disco duro. Entonces, la intención de crear file groups es que yo tenga a mi disposición varios discos duros para poder hacer lecturas en paralelo. Entonces, mientras un disco duro está leyendo ciertas tablas, otra consulta hace que lea otras tablas y entonces están trabajando en paralelo los discos y entonces eso me va a permitir que me devuelva la información lo más rápido posible. Incluso cuando ya se ven herramientas avanzadas de, pues, análisis avanzado,
de las bases de datos, incluso ¿cómo se llama esto? El disco duro es un plato. Y no es lo mismo leer al final del disco, en esta partecita, que leer en el centro del disco. Entonces, esos digamos que son principios físicos. Entonces, dentro de esos principios físicos, la intención de tener varios file groups es que cada disco duro, pues, se reparta la información. Si tengo varios file groups, una posibilidad sería, bueno, entonces pongámosle varios discos y repartamos los file groups en esos discos. Si de plano no hay plata para conseguir varios discos, pues entonces lo que hay que hacer es juntar todo en un solo file group. Lo que habría que hacer ahí es como indagar más en cuál fue la razón. Puede ser que el desarrollador de la base de datos, no sé, estoy pensando como que él haya pensado en la parte de poner unas tablas, ciertas tablas en un file group y ciertas otras tablas en otro file group, y que las tablas que más demanda tengan estén en el primer file group. De todos modos, insisto, si no hay discos duros diferentes no tiene mucho sentido, pero habría como que encontrarle la lógica. Tal vez una lógica podría ir en el sentido del backup. Puede ser que esas tablas de mayor demanda le saque backup más periódicamente que a las otras tablas. Entonces, esa puede ser una razón de hacer una división de file groups. Encontrar que hay más backups periódicos para el primer file group que para el segundo. Si me pregunta a mí con los antecedentes que me da, si no hay discos duros, no tiene lógica lo que están haciendo. Si no tienen varios discos duros, ni le muevan creando file groups adicionales, ¿no? Ya, ok, bueno, muchas gracias. ¿Y qué pasaría si tenemos un disco con varias particiones? Es que es lo mismo. Ok. Es lo mismo porque ten en cuenta lo siguiente. La partición es una división lógica, pero la aguja lectora que tiene ese disco es solo una. Sí, sí. Ok. Sí, entonces es lo mismo. Entonces, ojo con esto, porque aquí ya creé mi base de datos y ese es el paso que quería mostrarles. Pero entonces, incluso desde el principio, la recomendación es, mire, mande este log de transacciones a un disco duro y esta otro a otro disco duro. ¿Por qué? Por este mismo dibujito que les hice aquí. Porque justamente estas flechas rojas que hice aquí va a ser el modelo que va a estar trabajando de manera serial si solo tengo un disco duro. Entonces, va a venir aquí y primero va a ser esta parte de aquí para acá y va a cargar al archivo de log. Va, ok, eso está bien. Y luego el archivo de log va a escribir al archivo de base de datos. Pero si solo tengo un disco duro, esto lo hará serial. Lo va a tener que estar haciendo serial. Entonces, si yo guardo en discos duros diferentes, voy a tener la posibilidad de que esta parte, este proceso donde ya escribe al archivo del MDF, no necesariamente lo haga en paralelo, o mientras él esté escribiendo aquí, ya hayan otras lecturas que él esté haciendo, mandando al archivo. Entonces, pues sí, definitivamente las bases de datos se benefician de tener varios discos. Otra cosa es conocer las velocidades de los discos. Tengan en cuenta que no todos los discos revolucionan a la misma velocidad. Bueno, giran pues a la misma velocidad. Entonces, dependiendo de eso, el comportamiento es diferente. Aquí también hay que incluir otro factor, solo como comentario.
el último, yo les decía hace un momento, mire, si solo tiene un disco duro, pues déjelo como está, ni le mueva. Pero es que esto también aplica hoy en día mucho a las empresas que tienen equipos virtuales. Existen muchas empresas que tienen SQL servers en máquinas virtuales, trabajando con Hyper-V o con VMware. Y pues entonces ahí también no aplica mucho pues la máquina virtual solo la tienen en un solo disco, entonces ahí pues dejen toda la configuración como está. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta ahí? Bueno, aparte entonces de esto de crear la base de datos, cabe mencionar que cuando usted crea la base de datos tiene un set de propiedades. Yo voy a darle aquí, por ejemplo, ahorita ya se creó videotienda. A veces para que se muestre aquí en el explorador de objetos le van a tener que dar refresh. Y entonces aquí en el refresh, en la base de datos, usted puede darle clic derecho, propiedades, y se va a abrir una ventana con las diferentes propiedades que tiene la base de datos. Aquí, aquí es mi máquina la que no está haciendo lo correcto. Voy a hacerlo sobre Norvin. Aquí parece que sí va a funcionar. Quiero ver. Aquí es problemas de mi máquina, no es por el... Ahí está, aquí sí se mostró. Va, mire pues, lo que quiero mostrarle es que la base de datos una vez creada tiene cierta configuración. Parte de la configuración la pueden ver de manera gráfica con viendo las propiedades de la base de datos. Todo se puede ver también con código. Entonces, por ejemplo, aquí miren, si yo miro files, aquí está la ubicación de los files. En el caso de la base de datos Norwin de ejemplo, tiene files para el archivo de base de datos y para el load. Pero atención, también se pueden crear más archivos. De hecho, mire, aquí hay un botón para agregar otro archivo si fuese necesario. Pero yo aquí no lo quiero agregar, entonces le voy a remove. Luego aquí están los file groups y aquí está el file group primary que le digo. Este no lo puede cambiar, siempre hay un file group primary. Luego, pues tiene las opciones de la base de datos que es justamente a donde quiero ir. Ojo, cuando usted maneja una base de datos, hay un set de opciones como por ejemplo que cierre conexiones la base de datos automáticamente, que cree estadísticas, por ejemplo. Esto es importante porque aquí quiero compararlo con la vida real, aunque los ejemplos para nuestro país no son muy buenos. Pero, por ejemplo, para determinar el número de diputados que nosotros debemos de tener para que tomen decisiones importantes para el país, para determinar las medidas públicas que se deben de tener, es necesario hacer encuestas, saber cuánto es el número de población que tenemos, cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Va. Esas estadísticas que se toman, digamos, a nivel nacional, son exactamente el mismo concepto a nivel del SQL. El SQL, para saber qué índices son más eficientes, qué consultas son las que más se usan, qué tan denso o qué tan selectivos son los datos, toma estadísticas. Entonces las estadísticas deben de estar activas. Aquí, por ejemplo, está activo Auto Create Statistic. No están activas las estadísticas incrementales, pero sí está Auto Create Statistics. AutoRank en este caso sirve para reducir el tamaño de la base de datos, Auto Update Statistic. Entonces, usted tiene un montón de propiedades que le ayudan a que trabaje adecuadamente su base de datos. Muchas de esas propiedades las puede ver de manera gráfica, pero usted también puede ver esto de manera con código. Entonces usted aquí puede decir, por ejemplo,
revisar opciones de la base de datos. Y entonces usted puede ver, por ejemplo, un database properties. La función que veíamos hace un ratito de crear, de reducción. Aquí, por ejemplo. Esta opción de auto ring. Ya la perdí. Aquí. Esta opción que la puedo cambiar aquí con true o false. También para consultarla se usa esta instrucción, database properties. Y entonces si usted ejecuta esto, entonces va a ver que por ejemplo, lo voy a ejecutar en Norwin, lo ejecuto y él me devuelve, aquí debe de estar mal escrito porque tiene que devolver 1 o 0. Si está en 0 es que no está activo, o si está en 1 es que está activo. Aquí me devuelve nulo porque estoy consultando una base de datos ventas que no existe. Entonces aquí tendría que decirle Norwin. Ahora sí voy a ejecutar. Ahí está en 0. Entonces yo debo de poder cambiar esa propiedad. Alter database Norwin. Set solo déjeme averiguar. Lo que quiero averiguar es la sintaxis correcta de escribirlo. Lleva un guión bajo. Entonces se escribe así. Ahí está. Entonces si yo cambio, si yo ejecuto esto ahorita me está dando 0, no está activo. Pero lo voy a activar, le voy a dar a ejecutar, ya lo cambié y entonces si vuelvo a ejecutar esto ya está activo, ya está en 1. Entonces, las propiedades de la base de datos se pueden modificar a través de un alter database. O algunas, no todas, se pueden cambiar de manera gráfica haciendo clic derecho propiedades. Entonces, toda base de datos, cuando se crea, tiene además un conjunto de propiedades. Ese conjunto de propiedades pueden modificarse. Algunas propiedades, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver que se usan más que otras. Por ejemplo, la reducción automática, esta que tengo en pantalla, se usa porque cuando su base de datos crece, va ganando espacio, va tomando espacio del disco duro. Pero si usted decide, su base de datos ya creció y usted borra 2 millones de registros, al borrar 2 millones de registros, el SQL no le devuelve al sistema operativo el espacio. Se queda con ese espacio. Es así como, ya me lo dio, yo me quedo con él. Pero para recuperar ese espacio que se ganó tras borrar esos 2 millones de registros, usted puede activar esta opción para que él de manera automática recupere o le devuelva al sistema operativo el espacio. Entonces, su base de datos, aparte de tener archivos de ubicación, también tiene propiedades. Y bueno, ahorita de momento, la otra cosa que me interesaría que tenga en cuenta es la parte esta de que, yo le dije que se pueden crear grupos adicionales. Aquí en el dibujito yo le dije que puedo venir y hacer otro file group aquí, por ejemplo. Pero entonces, ¿cómo se hace eso? Pues resulta que yo puedo venir aquí y decir alter database, por ejemplo, videos. Y aquí en videos yo podría decir, por ejemplo, add file group y le puedo decir, por ejemplo,
no sé, qué nombre darle, partición, no, o grupo 2, por ejemplo. Y aquí en el grupo 2, entonces yo puedo venir y decir go y crear un grupo adicional. Listo, creé el grupo adicional. Pero ahora que creé el grupo adicional, este grupo no tiene lógica si no le asocio un archivo. Voy a tomar de ejemplo este. Y entonces aquí voy a venir y le voy a decir alter database, videos, add file, y voy a pegar esto, solo que aquí le voy a poner videos grupo 1. Se acostumbra que los archivos adicionales se les ponga extensión NDF. Obviamente aquí es donde les digo que la ubicación se debería de ir a otro disco. No tiene mucha lógica ponerla en la misma ubicación, pero para cuestiones de ejemplo sí lo voy a hacer. Entonces ahí estoy creando un file y ojo que para, ¿cómo se llama esto? Para meterlo al file grupo 2 que acabo de crear, le tengo que decir tu file group grupo 2. Le estoy poniendo grupo 2 porque ya tengo el primary, entonces ese sería el grupo 1. Entonces, aquí en este caso, ya creé el grupo y ahora le voy a asociar un archivo a ese grupo. Luego, cuando creamos tablas, yo puedo decidir y decirle a la tabla que se vaya a crear al grupo, a un grupo específico. O la otra cosa que también puedo hacer es decidir... bueno, cuando yo creo una tabla, yo puedo venir y decirle a la tabla, cuando la estoy creando, que se vaya al file group específico. Microsoft recomienda que yo haga un alter database videos y yo le diga modify group. De hecho, file group. Grupo 2. Default. Y entonces, al hacer esto, estoy cambiando el grupo default. Es decir, cuando creo objetos, esos objetos, cuando cree tablas, vistas, procedimientos almacenados, esos objetos, si cambio el grupo, se van a ir a crear, se van a ir a poner a este default. Entonces, esa es una forma en la que yo puedo saber hacia dónde estoy direccionando mis datos. Entonces, con el ejemplo que nos planteaban ahí, yo sí puedo, cuando estoy creando las tablas, puedo decir, esta tabla quiero que se vaya a crear al file group 2 y el file group 2 yo sé que lo creé en un disco duro. Entonces, yo sí puedo saber qué objetos están almacenados en los archivos de la base de datos, de acuerdo al file group donde los ubique. Entonces, aquí yo solo tendría que ejecutar esto para que él cambie el valor default. Bueno, esto me va a servir más dentro de no ahorita, sino en otro tema cuando hablemos de tablas particionadas. Entonces, bueno, preguntas de esto, de los file groups y eso. Ingeniero, yo tenía una pregunta con el tema de isAutoShrink. Ajá, dígame. Mencionó de que la base de datos no devuelve el espacio utilizado al menos de que eso esté activado, ¿verdad? Ajá. ¿El orden es activarlo primero y después eliminarlo? ¿O si uno lo elimina y después lo activa, igual devuelve el espacio? Si uno elimina datos, me está diciendo. Ajá. No importa. No importa porque esta opción automática lo que va a hacer es, póngale cada cierto tiempo, el SQL va a revisar, tengo espacio de sobra, lo voy a entregar a mi sistema operativo. Entonces no importa si borró antes o después, si esta opción está habilitada y él detecta que hay espacio que él puede devolver, lo va a devolver. Ok. Eso es algo así como que usted pone, realmente lo que usted está haciendo aquí es poner a un inspector
a que vaya a chequear. ¿Sabe cómo es esto? Algo así como que usted contrata una camioneta para llevar a un grupo de gente, pero luego sube a esa gente y después se da cuenta de que eran muy poquitos. Entonces, mire, muchacha, cámbiense de camioneta, vamos a ir a una más pequeña. Eso es lo que está haciendo esto. Es un supervisor que cada cierto tiempo revisa, tengo espacio, entonces reduzcámonos y entreguemos ese espacio al sistema operativo. Ahorita que usted menciona ese tema, este tema es bastante importante, porque pues si no, la base de datos crece a veces en tamaños que nos pueden complicar el espacio. Entonces, como nos pueden complicar el espacio, hay un comando que me sirve justamente para reducir el tamaño. Porque aquí, si lo pone automático, estamos hablando de que pues el SQL Server lo va a gobernar. Y como el SQL Server lo va a gobernar, puede pasar que se tarde en reducir. Entonces usted puede intencionalmente reducir el tamaño de una base de datos con este comando que le pongo en pantalla. Aquí le estoy diciendo que reduzca a 10 megas el tamaño de la base de datos. Esto es como forzar a hacerlo. Y si de plano él no puede reducir a 10 megas, lo reduce lo más posible. Entonces, es bueno activar esta opción para que lo maneje automático, pero si usted está urgido de que se apresure, podría ejecutar este comando. Y con ese comando lo reduciría todo lo posible hasta Sí, que... o sea, póngale, si su base de datos es más de 10 megas, él va a tratar de reducirlo. Si puede, lo reduce a los 10 megas, pero si no, lo va a reducir lo más posible. Ahora, De igual manera, si la base de datos vuelve a crecer y permite que siga creciendo, o sea... sí, no se estanca. Ok. Eso solo es como una reducción para ahorita. Lo que pasa es que fíjese que ahí hay más temas de fondo que ver. O sea, digamos que yo ahorita le estoy diciendo, mire, con ese comando que le estoy poniendo en pantalla, esto se reduce, su base de datos se reduce a 10 megas o al tamaño, o si no lo puede reducir a 10 megas, lo reduce lo más posible. Eso es lo que yo le estoy diciendo aquí ahorita. Pero hay cuestiones de rendimiento donde algunas veces no necesariamente por reducir va a ser mejor. Porque, póngale, usted está en su casa y ya tiene un espacio, usted ya tiene ahí la sala, la cocina, el comedor, y viene alguien y le dice, no, aquí estás usando mucho espacio, comprimite, y entonces de repente le quita un cuarto de su casa. Pero entonces, al quitarle ese cuarto de su casa, usted se quedó así como incómodo, quedaron cosas amontonadas. Entonces, poco a poco, usted va a ir, no quepo, metámosle cosas a ese cuarto que nos habían quitado, y entonces usted vuelve a llenar el espacio. A lo que me refiero es que exactamente pasa igual con la base de datos. Resulta que usted puede reducir la base de datos, pero luego viene el SQL y dice, no, mira, aquí no quedó cómodo, y entonces él empieza a ampliar el espacio. Esa ampliación de espacio puede ser que sea un gasto de rendimiento, puede ser que la base de datos no es que haya mejorado con reducir el espacio, sino la puso a trabajar y entonces se puso un poco lenta en lo que él volvió a ganar espacio. Entonces, yo le doy en pantalla el comando que hace la acción. No le estoy evaluando si vale la pena o no hacer esa reducción. Eso ya sería otro tema. Ok, muchas gracias. ¿No a usted? ¿Algo más? ¿Otra pregunta? ¿Algo más por allí? Cuénteme, por favor, dígame algo ahí. De repente no lo estoy aburriendo.
Miren que, pues ahorita aquí en la universidad, pues todos están con la novedad que se va a trabajar en cursos en línea. Yo tengo, pues ya tengo bastante tiempo de estar trabajando con estos cursos en línea y me han pasado diferentes cosas. Dentro de esas diferentes cosas, había hace como tal vez hace unos 10 años, manejábamos exactamente igual que estamos haciendo ahora. El curso lo manejaba, solo que lo manejábamos de 7 a 10 de la noche. Entonces, pues la gente llegaba de trabajar de sus hogares, ya a su hogar y todo eso. Alguna vez me pasó que alguien, pues ya estábamos en un tema avanzado ya para terminar la clase y de repente se durmió, pero dejó activo su micrófono, entonces empezó a roncar. Entonces fue así como incómodo y gracioso que de repente estaba ahí roncando en la reunión. Hubo que apagarle su micrófono. Yo no quiero que pase esto ahora, ¿sí? Entonces, pues hábleme. Si no está siendo tan activa la clase y eso y lo estoy durmiendo, pues hábleme, dígame, cuénteme. Así que preguntas, comentarios. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacer la reducción de tamaño de una base de datos si no se dejara el auto-sharing en on? Depende mucho. En realidad no hay una receta como para poder decir, hágalo cada 15 días, hágalo cada mes. En realidad depende mucho de la data que se esté manejando. Justamente hace como 15 días yo estaba leyendo un tema, pues igual, de las cosas que me gusta ver ahí que por cierto esa sería una recomendación. Pues usted ahora que está involucrado en esto de las bases de datos, pues búsquele, léale temas de SQL, suscríbase a newsletter para que le envíen información de estos temas. Y pues justamente estaba leyendo un debate donde alguien opinaba que no siempre es bueno hacer esta reducción. La conclusión fue que si la base de datos está en su movimiento normal y ha crecido por su movimiento normal, pues que la dejen estar. Él recomendaba solo reducir la base de datos solo cuando habían cambios drásticos de datos. Es decir, cuando usted intencionalmente, porque ustedes decidieron borrar 5 millones de registros, ustedes decidieron borrar 40 millones de registros, entonces en ese caso que se borraron esos 40 millones de registros, sí puede funcionar hacer un ring database, porque nosotros sabemos que se ha eliminado espacio y que entonces puede ser bueno esa reducción. De lo contrario, como les digo, este artículo decía que no se redujera la base de datos si tenía una actividad normal, que solo se hiciera cuando yo supiese que había borrado gran cantidad de información. Esa es la recomendación que yo daría también. Ya veo, ok. Sí, lo que pasa es que ahí he detectado que algunas bases de datos están como muy grandes, sobre todo los archivos de log. Entonces, para minimizar tamaño, pues era que preguntaba esto, ¿verdad? Ok, va, pero ahí me está hablando de otro tema que también es interesante y que ahí tiene razón. Lo que pasa es que, por lo que me cuenta, pareciera que no hay estrategias no hay una administración de base de datos ahí con su cliente, por ejemplo. Porque el log de transacciones, para poder reducirlo, lo correcto es hacerle backup. Entonces debería haber una estrategia de hago backup del log y cuando hago backup del log, el backup se limpia. Y después de que el backup se limpia, entonces ya lo puedo reducir.
Entonces, ese es un caso diferente, porque ahí estamos hablando de específico del log. Bueno, aquí en pantalla, miren, por ejemplo, yo voy a agarrar la base de datos Norwin y le voy a dar clic derecho propiedades. Y aquí en clic derecho propiedades voy a ir aquí a Options. Y aquí en Options hay un tema que se llama Recovery Model. Y aquí en Recovery Model están 3 tipos de recuperación. Estos 3 tipos de recuperación, ojo, voy otra vez, voy a cerrarlo ahí, porque el punto es el siguiente. Atención, atención, porque este tema es bien importante. Esto que le voy a decir es cosas importantes, de esas cosas que se tienen que se aprenden, digamos, aquí en estos cursos y no empíricamente. Clic derecho, propiedades, sobre la base de datos, y aquí en Options está el modelo de recuperación. Ese modelo de recuperación, que puede ser full, booklogged o simple, se refiere a cómo se va a comportar el log de transacciones. Si usted pone full, eso quiere decir que este señor, en este dibujito que yo le hice, eso quiere decir que este señor de el archivo de log va a guardar toda actividad. Usted hace un insert, hace un update, borra 1000 datos, todo lo guarda el log de transacciones cuando el modelo de recuperación se pone en full. Eso implica que usted tiene seguridad, digamos, en el sentido de que toda actividad que pasó en el SQL Server la guardó el log de transacciones. Pero el problema entonces es que este archivo creció y crece. Entonces también tiene que haber una estrategia de limpieza del log. Y esa estrategia de limpieza del log implica que para limpiarlo, valga la redundancia, usted tiene que sacarle backup. Y después de sacarle backup, el mismo backup limpia el log. Y entonces, si en ese momento el SQL Server no reduce el archivo, pues usted ya podría correr una instrucción para reducir el archivo. Pero primero le tiene que hacer backup. Ahora, el modelo full guarda todo, absolutamente todo. Pero también tiene una opción así como más... no sé cómo decirle, como este bootloader lo que hace en este caso es que también guarda la información, pero guarda bloques de cambio. Cuando yo explico esto, hago como, por ejemplo, mi ejemplo de que, por ejemplo, el modelo full es algo así como que yo venga y le cuente la historia de que me fui de paseo a Chetulul. Para irme de paseo a Chetulul, yo le puedo dar todos los detalles. Fíjese que me levanté a las 4:30 de la mañana, me bañé, me arreglé las cosas, me puse, agarré el carro, primero lo encendí, dejé que calentara un rato y luego salí. Imagínense, le tomo toda la película. Eso es un modelo full. Pero bootlogged es que yo le diga, mire, fui a Chetulul. Y entonces ahí implícitamente usted ya sabe, bueno, tuvo que haber ido en carro, tuvo que haber, o sea, hay detalles que se pueden omitir porque lo principal era que fui a Chetulul. Pues de eso se trata esta opción de bootlogged. Y simple, el problema del simple es que todas las acciones pasan por el archivo de log, pero el log no almacena. El log es así como memoria olvidadiza. Y entonces lo que pasa es que, pasó la transacción, pero al rato él ya la borró. Entonces el archivo del log no crece, pero tampoco hay un respaldo de qué actividad se dio. Entonces, el modelo de recuperación indica cómo va a guardar la data o si la va a borrar el log de transacciones. Esto es bien importante. Entonces, regresando a su pregunta, puede ser que el modelo de recuperación de la base de datos en sus clientes esté en full y entonces eso esté haciendo que guarden toda la data en el log y entonces ahí lo que hay que hacer es poner una estrategia de limpieza del log. Este tema es muy importante. También hay otro tema que nos va a servir más adelante aquí que se llama el nivel de compatibilidad.
esa es otra historia que les voy a contar después. Ahorita, esta es bien importante. Esto es bien importante para la base de datos, saber cómo es el modelo de recuperación. Y esto afecta cómo se comporta el log de transacciones. ¿Preguntas? ¿Algo más? ¿Hay alguna opción o alguna ventana que me diga cuánto espacio está utilizando que realmente esté como vacío, como los 40 millones de registros que acabo de borrar? No, lo que usted sí puede hacer es darle un sphelp db Norwin, por ejemplo. Y entonces usted puede ejecutar aquí y ver cuánto tamaño tienen sus archivos. Este es el tamaño de mis archivos y este es el tamaño y el crecimiento. Eso sí puede ver. Pero de ese tamaño, ver cuál es el que está vacío o no. Ok, gracias. Entonces, aquí hemos creado nuestra base de datos. Debe usted tener en cuenta que, bueno, una vez creada la base de datos, ahora nosotros tenemos que crear objetos dentro de esa base de datos y para eso es entonces la parte de creación de tablas.